Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Cada semana compartimos historias bíblicas profundas y conmovedoras que pueden transformar tu vida. Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un mensaje que puede tocar tu corazón de forma única. ¿Alguna vez te has sentido devastado, sin esperanza, como si todo lo que conocías hubiese sido arrasado por una tormenta? Así se sentía el pueblo de Judá cuando el profeta Joel levantó su voz. Un hombre desconocido para muchos, pero cuya visión aún resuena a través de los siglos. No fue simplemente un profeta del juicio. Joel fue, sobre todo, el profeta de la restauración. El hombre que mostró que, incluso después de la destrucción, Dios puede traer vida nueva. En tiempos de Joel, Judá enfrentaba una crisis sin precedentes. No era una guerra o una invasión extranjera lo que los golpeaba, sino algo más inesperado y humillante: una plaga de langostas. Millones de estos insectos cayeron sobre los campos, devorando las cosechas, destruyendo la fuente de alimento y esperanza del pueblo. El suelo que antes rebosaba de trigo, uvas y olivos quedó desolado, y el hambre comenzó a extenderse. Pero este desastre natural no fue solo una tragedia agrícola. Joel lo interpretó como una señal divina. Desde el primer capítulo de su libro, Joel no suaviza el mensaje. Él llama al pueblo al arrepentimiento, usando palabras fuertes, imágenes poderosas. Les dice que lo que han vivido no es casualidad, sino un llamado urgente de parte de Dios. Y es que el profeta veía más allá de los insectos. Entendía que detrás de esa devastación había una lección profunda. El pecado del pueblo, su indiferencia espiritual, había abierto la puerta al juicio. Pero Joel no era un mensajero del terror. Su objetivo no era aplastar corazones, sino despertarlos. En medio de su advertencia, aparece una de las palabras más hermosas de toda la Escritura. Aún ahora, dice el Señor, volveos a mí con todo vuestro corazón. Aquí comienza el verdadero mensaje de Joel. No se trataba solo de lamentar el pasado, sino de volver el rostro hacia Dios, de abrir las puertas del alma para recibir perdón y sanidad. Joel llama a un ayuno solemne, a hombres, mujeres, ancianos y hasta niños. Todos debían presentarse delante del Señor con vestiduras rasgadas, no por fuera, sino en el corazón, porque no se trataba de apariencias, sino de una transformación profunda del alma. El profeta sabía que el juicio era real, pero también conocía el carácter de Dios, clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. En medio de esa oscuridad, Joel empieza a profetizar esperanza. Habla de una restauración milagrosa. Dice que los campos volverán a florecer, que el vino y el aceite regresarán, que Dios recompensará a su pueblo por los años que devoró la langosta. Una promesa tan impactante que solo puede nacer de un Dios que no se rinde con sus hijos. Pero la promesa de Joel va aún más allá de la restauración económica. Él anuncia algo que transformará la historia de la humanidad para siempre: el derramamiento del Espíritu Santo. Dice que llegará el día en que Dios derramará su Espíritu sobre toda carne. Ancianos, jóvenes, hombres y mujeres profetizarán, tendrán visiones y sueños. Un mensaje que siglos después resonará el día de Pentecostés,
Cuando Pedro citará a Joel en Jerusalén, explicando que lo que ocurrió en ese momento ya había sido anunciado. Joel no solo habló al corazón del pueblo de su época. Su mensaje traspasa el tiempo. Él nos habla hoy. Nos recuerda que, aunque vivamos tiempos de pérdida, aunque sintamos que todo se ha marchitado, Dios sigue teniendo la última palabra. Y su palabra es restauración. ¿Alguna vez te has preguntado si los años que has perdido pueden ser restaurados? Joel responde con un sí firme. Dios es capaz de devolvernos lo que hemos perdido. No solo materialmente, sino espiritualmente, emocionalmente, en nuestras familias, en nuestros sueños. No es magia, es gracia. Y Joel es el mensajero de esa gracia. La voz de Joel no era la de un político buscando aprobación, ni la de un líder religioso intentando mantener poder. Era la voz de un hombre quebrantado por la realidad de su pueblo, pero lleno de la visión celestial de lo que Dios podía hacer. Mientras las langostas cubrían los campos, Joel veía más allá. Veía el corazón de Dios llamando a sus hijos a casa. El mensaje era urgente, pero no desesperado. Joel no se limitó a señalar el pecado, sino que abrió un camino hacia la reconciliación. No bastaba con sentirse mal por los errores. Era necesario un retorno sincero, profundo, un arrepentimiento que no se limitara a los labios, sino que alcanzara hasta lo más profundo del ser. Joel pidió al pueblo que llorara entre el pórtico y el altar, un clamor auténtico, un lamento santo capaz de mover el corazón de Dios. Y ese clamor no fue en vano. Porque entonces, dice el texto, el Señor tuvo celo por su tierra y perdonó a su pueblo. ¡Qué imagen tan poderosa! Dios, conmovido por el corazón humillado de su pueblo, decide intervenir. La restauración comienza como una lluvia suave sobre la tierra reseca. La cosecha perdida empieza a ser reemplazada. La esperanza, que parecía muerta, vuelve a germinar. Dios promete enviar grano, vino y aceite en abundancia. Y no solo eso, promete alejar al ejército destructor, devolver la fertilidad al suelo y hacer grandes cosas a la vista de todos. No temáis, oh tierra, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. La tierra que lloraba por la sequía, ahora canta por la abundancia. Pero la promesa que más brilla entre todas es la que Joel pronuncia en nombre de Dios. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Es una frase que ha dado esperanza a generaciones enteras. ¿Quién puede devolver el tiempo? Nadie, salvo Dios. Él es capaz de restaurar lo que el mundo da por perdido. No solo devuelve lo que se fue, sino que lo transforma y lo llena de propósito. El pueblo no solo recibiría alimento y protección, recibiría una nueva relación con Dios. Una intimidad perdida sería restaurada. Y entonces, como culminación de esa obra redentora, Joel profetiza que Dios derramará su espíritu sobre todos. No solo sobre los profetas o sacerdotes, sino sobre todos, hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, siervos y siervas. Nadie quedaría excluido. Esta profecía fue tan poderosa que siglos más tarde, en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con fuego sobre los seguidores de Jesús, Pedro no dudó en citar a Joel. Era como si el eco de aquella antigua voz finalmente se hiciera realidad en Jerusalén.
y lo que empezó con un pequeño grupo se extendió hasta alcanzar el mundo entero. Joel había visto lo que muchos no vieron. Un tiempo en el que Dios no se limitaría a hablar desde el templo, sino que habitaría en los corazones, donde cada creyente se convertiría en un portador de su presencia. Una era de gracia, donde los sueños, las visiones y la profecía serían parte de la vida diaria de los hijos de Dios. Pero Joel no ignoró el juicio venidero. Habló también del día del Señor, un tiempo de justicia divina. Ese día no sería solo luz, también sería sombra para aquellos que rechazaran a Dios. Joel no usaba esto para sembrar miedo, sino para despertar conciencia. Su llamado era claro: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No importaba cuán lejos estuviera alguien, cuán roto estuviera su pasado, si clamaba al Señor, sería salvado. Esa es la esencia del mensaje de Joel. El juicio es real, pero también lo es la misericordia. El desastre puede ser profundo, pero más profunda es la restauración. Joel nos muestra que Dios no se complace en la destrucción. Su verdadero deseo es restaurar. Donde el enemigo sembró ruina, Dios siembra abundancia. Donde hubo lágrimas, vendrá alegría. Donde hubo pérdida, habrá restitución. Y todo empieza con un corazón dispuesto a volver. ¿Estás listo para descubrir cómo este mensaje se conecta con tu propia historia y con los eventos más grandes del fin de los tiempos? ¿Quieres conocer el poder profético que aún vive en las palabras de Joel? La historia de Joel no termina con la restauración física ni con las promesas espirituales cumplidas en Pentecostés. Su mensaje va más allá de su época, más allá de Judá, y se proyecta hacia el futuro, hacia ese gran evento llamado el Día del Señor. En este punto, el tono del profeta cambia, se torna más solemne, más profético, casi apocalíptico. Joel comienza a hablar de un juicio cósmico, de un momento en que las naciones serán reunidas en el valle de Josafat para ser juzgadas por sus acciones contra el pueblo de Dios. ¿Y qué significa esto? Que la restauración no solo es personal o nacional, sino también escatológica. Joel anuncia un tiempo en que Dios intervendrá directamente en la historia humana para establecer justicia. Las potencias del mundo no quedarán impunes. Aquellos que oprimieron, que derramaron sangre inocente, que se burlaron de la justicia divina, tendrán que rendir cuentas. Pero atención, Joel no presenta este día como un espectáculo de terror para los creyentes. Al contrario, para el pueblo de Dios, el día del Señor será un tiempo de vindicación, de salvación, de victoria. Mientras que para los enemigos será oscuridad, para los justos será luz. Es un día que revela el carácter de Dios, justo, santo, pero también lleno de compasión para los que se refugian en Él. El valle de Josafat, del que habla Joel, simboliza el lugar donde Dios juzga. Allí se reunirán las naciones. Se habla de hoces que segarán, de lagares que serán llenados con la maldad de los impíos. Es un lenguaje fuerte, poético, pero también profundamente espiritual. Nos recuerda que la historia humana tiene un final, y que ese final está en las manos de un Dios justo. En medio de esta visión, Joel vuelve a traer consuelo a los hijos de Sión. Mientras el juicio cae sobre las naciones, el monte Sión será un refugio. Allí, en Jerusalén, habrá salvación. Dios morará en medio de su pueblo.
¡Qué esperanza tan profunda! En tiempos de confusión global, Joel asegura que Dios tiene un plan y que sus hijos están protegidos en él. Y es entonces cuando el profeta describe una imagen bellísima. Las montañas destilarán vino dulce, los collados fluirán leche, y todas las corrientes de Judá estarán llenas de aguas. La tierra misma será transformada por la presencia de Dios. Lo que empezó con una plaga de langostas termina en una restauración gloriosa y total. De la sequía a la abundancia, del juicio al gozo eterno. Pero más allá del simbolismo, Joel habla a cada alma, porque cada uno de nosotros ha pasado por su propio valle. Cada uno ha visto cómo su campo ha sido devorado por las langostas, problemas, pérdidas, fracasos, pecado. Y así como Judá necesitó volver al Señor, también nosotros somos llamados a regresar. El libro de Joel es breve, pero contundente. En apenas 3 capítulos encierra una de las teologías más completas sobre el juicio, el arrepentimiento, la restauración y la esperanza futura. Es un recordatorio de que ningún dolor es permanente, de que Dios no abandona a los suyos y de que la restauración es posible, incluso después de la ruina más profunda. Y si observamos con atención el Nuevo Testamento, descubrimos que Joel está más presente de lo que parece. Su profecía es una de las pocas que Pedro escoge citar el día que nace la iglesia. Y eso no es casualidad. Pedro vio en las palabras de Joel una explicación perfecta de lo que estaba ocurriendo. Hombres y mujeres siendo llenos del Espíritu, hablando en lenguas, profetizando. Todo ya había sido dicho por aquel profeta del Antiguo Testamento. Es que el mensaje de Joel es eterno. Sus palabras siguen vivas porque describen no solo lo que fue, sino lo que vendrá. Nos hablan de un Dios que castiga, sí, pero que sobre todo ama, sana y restaura. De un Dios que nunca deja a su pueblo en la ruina, que responde al clamor sincero, que devuelve lo que fue robado por el enemigo, que prepara un futuro glorioso para quienes le aman. Y en ese futuro, según Joel, no hay lugar para la vergüenza. Nunca más será avergonzado mi pueblo, dice el Señor. Es una declaración poderosa, una promesa para quienes han llorado en lo secreto, para quienes han sido humillados, traicionados, heridos. Dios no solo sana, también levanta, restaura el honor, cambia la historia. ¿Quieres descubrir cómo este mensaje profético se conecta con la esperanza del Evangelio y el llamado para nuestra generación hoy? ¿Deseas conocer la conclusión poderosa del mensaje de Joel y cómo puedes aplicarlo a tu vida? La conclusión del mensaje de Joel no es una despedida melancólica ni una advertencia vacía. Es un clímax glorioso. Una revelación del corazón de Dios que lo cambia todo. Porque después de hablar del juicio, del arrepentimiento, de la restauración y del Espíritu Santo, Joel deja en claro una verdad inquebrantable. Dios es refugio para su pueblo. No es un refugio lejano, escondido entre doctrinas complicadas o rituales inalcanzables. Es un refugio cercano, abierto, listo para recibir a todo aquel que clama su nombre con sinceridad. Por eso Joel termina con palabras llenas de esperanza. Jehová morará en Sión. Es decir, Dios vivirá con su pueblo. Ya no será solo un Dios de los cielos, sino un Dios en medio de su gente.
Esta imagen anticipa lo que el apóstol Juan vería siglos más tarde en el Apocalipsis, el tabernáculo de Dios con los hombres. Joel fue uno de los primeros en anunciar que el plan final de Dios no era solo restaurar lo que se perdió, sino establecer una comunión eterna, una cercanía divina indestructible. Pero, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que si sientes que tu vida ha sido arrasada, si los años pasaron y dejaron solo ruinas, aún no está dicho todo. Joel te recuerda que Dios puede restituir esos años, no como si nada hubiera pasado, sino devolviéndote algo más valioso aún: propósito, sentido, una nueva historia. Significa que si has estado lejos de Dios, si lo ignoraste, si te endureciste, hoy todavía es tiempo de volver. Aún ahora, dice Joel, no mañana, no cuando sientas que eres digno, sino ahora, con el corazón roto, con los ojos cansados, con las manos vacías. Porque a ese corazón Dios no desprecia. Significa que el Espíritu Santo no es un lujo reservado para unos pocos. Joel rompió esa idea. Dijo que vendría sobre todos, jóvenes que soñarán, ancianos que tendrán visiones, mujeres, hombres, siervos, libres, todos. Es un mensaje revolucionario, una invitación para cada generación a vivir en el poder de Dios. Y significa también que la historia humana no es un caos sin sentido. Hay un final, un juicio, sí, pero también una victoria, una tierra nueva, una Jerusalén espiritual donde Dios habita y su pueblo ya no será avergonzado jamás. La belleza del mensaje de Joel es que no ignora el dolor, lo enfrenta. Describe la destrucción, el hambre, la desesperanza, pero luego nos muestra la gracia. Nos lleva al altar, nos muestra al Dios que transforma las cenizas en belleza, la sequía en fuentes de vida, el lamento en cántico. Joel fue un profeta que no necesitó largas genealogías ni grandes hazañas personales. Su poder estaba en su mensaje, y ese mensaje sigue hoy tan vivo como cuando fue pronunciado. Es un llamado a la conciencia, pero también un canto de esperanza. Es el grito del cielo diciendo: vuelvan, yo les sanaré, yo les restauraré. No hay lugar tan lejano, ni pecado tan oscuro que impida que la voz de Dios te alcance. Joel lo sabía, y por eso habló, por eso escribió, para que tú y yo supiéramos que el mismo Dios que juzga también salva, que el mismo Dios que permite el quebranto es el que recoge los pedazos y los transforma en testimonio. Hoy, la pregunta no es si hay esperanza, porque sí la hay, está en Dios. La pregunta es: ¿estás dispuesto a volver? ¿Estás dispuesto a clamar, a abrir tu corazón, a permitir que Él te restaure? Joel, el profeta de la restauración divina, no dejó una historia incompleta. Él nos entregó una promesa que aún resuena en el corazón de cada creyente. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que esa promesa se cumpla en tu vida, que los años perdidos te sean devueltos, que la voz del Espíritu se avive en ti, que el día del Señor no te encuentre lejos, sino en su refugio seguro. Gracias por acompañarnos en esta poderosa historia bíblica. Si esta palabra tocó tu corazón, te invitamos a compartir este video, a dejar tu comentario
y, sobre todo, a suscribirte para que más personas conozcan el poder de la palabra de Dios. Historias como la de Joel nos recuerdan que con Él siempre hay esperanza.